Las monerías. Vivimos en un mundo de monerías. ¿Qué son las monerías? Las monerías son esos instrumentos, esas estrategias que emplea el ser humano para conseguir el afecto de los demás, para gustar, para caer bien. Un chiste, una confidencia, una sonrisa tímida, una combinación ingeniosa de emojis, un consejo de amigo. Estas son monerías que nos encontramos en nuestro día a día. También encontramos monerías más desesperadas, como mostrar una vulnerabilidad, o más bien como fingir una vulnerabilidad, fingir un disgusto para ser consolado, fingir un despiste para ser orientado, fingir un lapsus para ser corregido. Como esa persona que pregunta si bizcocho se escribe con B o con V cuando lo sabe perfectamente. Esa persona que se muestra vulnerable para despertar el instinto de protección en los demás. No debemos confundir la monería con una manifestación espontánea de la personalidad. En la monería siempre se produce un cálculo, un ensayo mental, una valoración del efecto de la monería en el interlocutor. ¿Pero existen acaso rasgos genuinos de la personalidad o somos meros depósitos de monerías esperando para ser expresadas? ¿Vivimos en un mundo de monerías? ¿Son las redes sociales redes de monerías? ¿Podemos llamar monerías a manifestaciones más elaboradas como escribir un poema, crear un podcast o componer una ópera? ¿Es el Guernica una monería de 8 por 4 metros? ¿Son monerías las películas de Lars von Trier? ¿Son monerías las novelas de Arturo Pérez Reverte? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos hoy a un invitado de excepción, Xavi Puig, director del Mundo Today. Hola Xavi, bienvenido a Gente Diferente. Es un placer estar aquí. ¿Es el Mundo Today una gigantesca colección de monerías sostenida durante más de una década? Creo que en parte sí, en parte tiene mucho de monería. Luego también creo que sería injusto no decir que además es un intento de explicar ciertos aspectos de la realidad o de manifestar ciertas inquietudes sobre esa realidad. Es decir, no todo es hacia afuera para gustar, sino también para aliviar o descargar ciertos miedos, ciertas inquietudes. Con lo cual sería una mezcla de monería y de rabieta o vómito, no sé cómo decirlo. Es una mezcla de cosas. No siempre quieres gustar desde el humor, a veces quieres lo contrario. Puedes decir, bueno, cuando intentas hacer algo que disguste, no es otra forma de llamar la atención y por tanto de estar en el foco y por lo tanto una monería. Claro, cuanto más genérico sea el concepto monería, efectivamente lo puedes aplicar hasta el Guernica, sí. El problema, que la palabra monería alude a algo infantil, por tanto conlleva una burla implícita y en realidad yo estoy más por la labor de dignificar la monería porque no es más que un intento de sobrevivir. Pero ¿hasta qué punto te ha servido a ti el Mundo Today para conseguir afecto, que sería el propósito último de la monería? Pues me ha servido muchísimo, muchísimo. Y no voy a entrar en si sirve para ligar o no, porque quiero coger la palabra afecto en su, eh, digamos, desde un punto de vista más profundo. Sí, sí, a eso me Eh, refiero, a eso me refiero. es una forma de darte a conocer a los demás, por supuesto, demostrar lo que sabes hacer. Y además el humor tiene esa cosa tan inmediata de cuando haces reír a alguien ya te lo has ganado, ¿no? Eh, me ha ayudado mucho a estrechar lazos con mis amistades. De hecho, con mi socio Quique, esa es una relación construida a base de monerías, yo creo que como casi todas. Y es muy efectivo, realmente. El humor es una monería muy,
muy efectiva para conseguir afecto. ¿Eres tolerante con las monerías de los demás? Cuando te das cuenta de que hacen deliberadamente algo para agradar, ¿te produce ternura o te irrita, como a mí? Depende del estilo de monería, ¿no? Se podría hacer como casi aplicar la historia de la estética solo a la monería, ¿no? Claro, si es muy cursi, si es muy pretenciosa, me irrita. También te digo que a veces asistes a manifestaciones pretendidamente complejas, sesudas incluso, eh, que luego se manifiestan como meras monerías. O sea, gente que te hace perder el tiempo con un artificio muy elaborado, intentando esconder lo que al final se revela como obvio, que es que simplemente esa persona querías afecto. Y se podría decir, en la línea de lo que tú comentabas en la introducción, ¿no? Se podría decir que toda la obra de Hegel es una gran monería de decir, miradme, miradme. Yo he entendido las claves de cómo está estructurada la realidad. Creo que es injusto. Creo que es injusto porque creo que genuinamente hay gente que desea explicar lo que tiene alrededor. Por eso que cuando hablaba del mundo tú dices que me quiera comparar con Hegel. Pero lo que quiero decir es, sí, hay una parte de monería de exhibición y por tanto de búsqueda de un feedback, pero luego hay un interés genuino por explicar. Y eso ya es más, digamos, ya no depende tanto de si los demás te están mirando o no, sino de... A veces hay monerías para uno mismo, es decir, a veces cuando yo hago ciertas cosas que igual no las voy a mostrar a nadie, siguen teniendo ese componente de a ver hasta dónde llego, a ver si me gusta esto que estoy haciendo, ¿a quién? A mí. Y luego a ver si eso me sirve para explicar ciertas cosas que tengo dentro, a ver si es útil. Entonces es otro tipo de monería. No sé, habría que ir profundizando en la monería y seguramente es algo más complejo que no puedes reducir a una simple llamada de atención infantil. ¿Crees que a medida que uno se va haciendo mayor, va abandonando las monerías? Pues yo recuerdo que en mi caso, por ejemplo, ha habido etapas en que practicaba la monería más asiduamente. Recuerdo, por ejemplo, hace algunas décadas cuando me iba a los cafés con un cuaderno, me ponía a escribir allí. Y eso era una monería pura al 100% porque eh, era puramente pose. No había, nunca conseguí escribir más de 3 líneas con sentido. ¿Tienes tú alguna monería marca de la casa? No creo que tenga una monería original siquiera. En realidad, lo que tú mismo comentabas de ir a un café con una Moleskine es una monería como que debería estar en la Wikipedia con una subcategoría. La mía ha sido siempre el ingenio. Siempre he intentado seducir a los demás con apuntes divertidos y ya está, despertar la carcajada. El postureo más estético, eh, creo que no, creo que, hombre, o sea, sí que ha habido algún momento en el que te has gustado un poco viéndote a ti mismo leyendo el de Ánima de Aristóteles en un banco de la facultad. Cosa que en la universidad, en la Facultad de Filosofía, no es ni siquiera la monería queda absolutamente camuflada porque es todo, es todo monerías. Yo recuerdo que creo que fue uno de los primeros días que conocí aquí, hacía muy poco, descubrimos que había dos chavales jugando al ajedrez en las escaleras que llevaban a la biblioteca de la facultad, ¿no? Y a jugar al ajedrez como de manera casual, en unas escaleras, ni siquiera en una mesa, sentado en una silla, ¿no? Como aquí te pillo, aquí te mato, como un polvo rápido de alarde intelectual. Eso para mí sí que es una monería ya premium. No, no, que me haya gustado en algún momento exhibiendo alguna lectura, puede ser. Yo creo que nadie es inmune del todo a eso. Pero no, mi principal monería es el humor y el humor que ahora más me irrita precisamente, que es utilizar compulsivamente el ingenio para ser el más gracioso. Eso ya no lo hago. O sea, en la línea de lo que decías, de si en la madurez
te vas desprendiendo de esas muletas para gustar. Sí, creo que en cierto modo me lo estoy trabajando un poco para no... Igual estoy sustituyendo unas monerías por otras, ¿eh? Igual decir que ya no quieres ser el más gracioso no deja de ser un rebranding y es ahora opto por otra monería que es la monería del señor que no necesita hacer monerías. Ojo, igual no podemos escapar de esa trampa. Claro, bueno, no sé qué digo yo de ir abandonando las monerías cuando precisamente una de las monerías más exageradas quizá que he puesto en práctica es esto mismo, es este podcast, ¿no? Que se niega a ser un podcast y que tiene un concepto concreto y tal. Esto no deja de ser una monería de señor mayor, de Claro, es repente, que se que vuelve loco. hay cierta contradicción interna en tu manera de abordar la monería, porque, claro, hablas de ella como si fuera algo ridículo propio de un chavalín, ¿no? Pero al mismo tiempo dices que el Guernica es una monería. Entonces, Sí, bueno, yo lo que intento, supongo, es eh, preguntarme hasta qué punto hacemos lo que hacemos para gustar a los demás, para agradar a los demás, hasta qué punto somos honestos en nuestro esfuerzo por comunicarnos y llamarlo monerías sí, no es trivializarlo, sino una manera de democratizarlo. sí. Digamos que la monería describiría la esencia misma del acto comunicativo, en el sentido de que siempre hay una voluntad de ser visto, de ser escuchado en el momento en que uno se comunica. Es casi de perogrullo. Aunque yo insisto, hay actos comunicativos que no buscan el afecto, sino que buscan avanzar en el conocimiento. O sea, alguien que se dedique a la ciencia, bueno, en la ciencia hay muchísima monería. Hay, que si mi nombre aparece el primero o el último en el abstract, que si he publicado en esta revista o en la otra, por supuesto. Pero sí que hay al final una intención de avanzar en el conocimiento con los demás, es decir, de compartir avances que se han hecho. Creo también que no es solo algo de la ciencia, creo que ni de la filosofía, ni de cualquier disciplina que busque ampliar conocimiento, también en el arte, en la literatura, puede haber una intención pura de aumentar el conocimiento sobre uno mismo a base de plasmar vivencias en papel o en este podcast. Y llega un momento, yo creo, cuando te lo crees mucho, cuando estás muy metido en lo que estás comunicando, que incluso te olvidas de que hay gente escuchándote y tu principal objetivo es ser preciso al expresar eso que quieres expresar. A mí me pasa muchas veces que quizá empiezo como una monería, pero luego esa monería me interesa tanto que sea precisa, me interesa tanto que sea genuina, que, que ya me da igual que haya alguien mirando. Entonces ahí ya creo que gana peso el ampliar conocimiento, aunque sea conocimiento sobre uno mismo, que el decir, estoy aquí, mírame, mira qué guay lo que estoy haciendo. Si hay un muestrario hoy en día de monerías son las redes sociales. Hay una cantidad de energía incalculable en Instagram, en TikTok, en hilos de Twitter, streaming, podcasts, una cantidad de energía exagerada dedicada exclusivamente para que la gente piense qué mono es este individuo, ¿no? Vivimos una edad de oro de las monerías. Sí, claro, porque hombre, monería se ha habido siempre, pero ahora su difusión se ha vuelto algo masivo. Y yo creo que eso no es necesariamente negativo. Está muy bien. O sea, es mejor alguien que se exprese a través de las redes sociales a alguien que esté absolutamente cohibido y encerrado e incapaz de mostrarse. Sí que a veces cuesta un poco de digerir tanta monería, porque además suele ser
a veces da hasta vergüenza ajena, pues los selfies. Ya hasta hay como monerías preconfiguradas a base de filtros, orejas de conejo, Mm. que ya ni o sea, la monería te viene precocinada, tú solo la tienes que aplicar. Claro, pero yo supongo que tiene un efecto para la autoestima de la gente, es una manera de llegar a los demás y de verse guapo uno mismo que tampoco me gustaría condenar del todo. Creo que no tiene, la mayor parte de estas monerías no tiene ningún interés desde el punto de vista artístico, por supuesto, son actos de reafirmación personal. Creo también que se puede volver algo patológico. Eh, Muchas veces lo que hay es miedo a ser visto como uno es y entonces para eso te pones un filtro detrás de otro, te cubres de capas y cuando en realidad lo que hay que hacer es un trabajo de exploración personal y luego pues de expresión, ¿no? O sea, sí, pero vamos, creo que en general es positivo que cada vez sea más fácil expresarse. A mí siempre me ha llamado la atención de tu caso, que desde que te conozco has hecho un uso responsable de las redes sociales. No, no tienes un perfil propio, sino que todo lo que expresas lo haces al amparo de tu sello, del Mundo Today, ¿no? ¿Cómo fuiste capaz de tomar esa decisión tan pronto y por qué? No fue consciente, no fue consciente. Me bastaba con mis textos en el Mundo Today para sentirme visto, digamos. Sí. Mm, a ver, ego tengo como cualquiera que esté además orgulloso de su trabajo, que yo lo estoy. Y lo que pasa es que también es verdad que he sido más de tirar la piedra y esconder la mano, o sea, de, de que lo que luzca sea el artefacto que haya yo construido, más que yo haciéndolo. Sí, no soy una persona que tienda a ser un frontman, o sea, estar delante, ¿no?, del foco. Soy más de ir por detrás, más civilino. Y, y todo este ingenio asociado a Twitter, todo eso ya lo colmaba el Mundo Today. No necesitaba, el sello me venía perfecto, porque era el paraguas bajo el que yo me podía resguardar. Recuerdo con espanto alguna época de mi vida en la que exhibía mis sentimientos en un blog que tenía, por ejemplo, cosas así, pero tengo la impresión de que el exhibicionismo en las redes sociales está yendo en aumento y de que se nos están yendo un poco las monerías de las manos, ¿no? Estamos empezando a ver crónicas en tiempo real, no solo de desengaños amorosos, sino de Mm. enfermedades, muertes, y tengo la impresión de que hemos integrado la dinámica del like, de la recompensa inmediata, de modo que ya no nos damos cuenta de lo que hacemos ni siquiera, ¿no? Ese espacio que describes de las redes sociales, sí, tiene una parte de desahogo, que yo creo que no es del todo malo. Y no es a ese espacio al que hay que acudir para encontrar contenido de calidad que pueda, que a ti te pueda interesar. O sea, lo que creo es que no hay que buscar allí lo que en realidad te interesa. Está en otro sitio. O sea, es un error de esperar de las redes sociales otra cosa que no sea eso, por la estructura misma que tienen. O sea, están pensadas precisamente para eso, para hacer eso que dices. Es como poner el diario de Patricia y quejarse de que hay gente todo el rato contando sus miserias y que hay un morbo asociado a eso y que es un espectáculo pobre. Sí, pues no lo veas. O sea, no lo veas, no es aquí donde tienes que ir. ¿Dónde tienes que ir? Desafortunadamente, o sea, sí, es cierto que esos espacios un poco, diría, más fancineros, donde había gente que lo que quería comunicar no era si me ha dejado la novia, sino igual hablar de
una ruptura desde otra perspectiva, cosas más sofisticadas, más interesantes. Ya no hay tantos espacios donde encontrar eso, porque las redes sociales efectivamente han vampirizado a la audiencia. Mi respuesta a eso es, ese blog que decías que tenías, pues recupéralo. O sea, recupéralo y utilízalo para expresar lo que ahora a ti te interese. O haz un podcast como el que estás haciendo. Esos son los espacios a los que hay que acudir para encontrar discursos que no sean adolescentes llorando. Pero no podemos pretender que los adolescentes no lloren, porque es lo que hemos hecho todos. Y sí, ahora las redes son principalmente esto. Hay que construir otros espacios. Es que yo ni siquiera estoy seguro de tener una opinión negativa de esto, ¿no? Que estoy diciendo. Tengo una opinión ambivalente. Igual hasta está bien, igual hasta nos ayuda a conocer ciertas realidades íntimas que ignoramos. A veces pienso que la intimidad está sobrevalorada, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a enseñar nuestras tripas aquí a todo el mundo? Lo que pasa que, bueno, a medida que voy madurando, supongo que me da un poco más de vergüenza todo. Antes esos desahogos se producían en la intimidad de una amistad presencial. O sea, a veces tenías conversaciones con amigos donde se producían, pues la gente se abría a las tripas y lo soltaba todo, y para eso están los amigos y para eso están los grupos de amigos. Claro, ahora las redes sociales son grupos de amigos con gradas y gente mirando, miles de personas mirando, asistiendo a esas manifestaciones que antes no es que no se produjeran, pero no tenían público. O sea, digamos que hay que seguir siendo igual de inquieto que antes, pese a la sensación de que hoy en día toda la información nos llega. No tenemos que ir a buscarla, nos llega. No, no. Es que si, igual que antes tenías, si querías un disco de Pink Floyd de no sé qué año, tenías que ir a la tienda de discos a comprarlo, porque no existía Spotify. En el fondo ahora, si sigues sigues queriendo acceder a ciertos autores o ciertos discursos peculiares que se salgan un poco de... Tienes que ir a buscarlos. Y no los vas a encontrar si abres Twitter o Facebook, desde luego. O sea, el proceso de búsqueda para encontrar contenido interesante no te lo vas a... Y a veces me da la sensación de que nos hemos vuelto un poco perezosos como consumidores de cultura también. O sea, tenemos nuestros favoritos en el navegador y no salimos de allí, ¿no? Y eso hace también que cada vez haya menos contenido interesante, porque si la gente no va a buscarlo, o sea, claro, desde el mundo Today a mí me da información. Información como, por ejemplo, que cada vez menos gente lee los artículos enteros. Yo sé cuánto tiempo tarda la gente, o sea, cuánto tiempo está la gente en la página web, en cada post, y ese tiempo ha ido decreciendo. Nos hemos vuelto perezosos. ¿Eso qué hace? Pues, por ejemplo, que muchos, por ejemplo, yo qué sé, el Mundo Today holandés o el alemán, muchas veces escriben textos de un solo párrafo o de un párrafo y medio. ¿Para qué más? Sí, cada vez te lee menos gente. Nosotros no, nosotros seguimos escribiendo 4 párrafos. O sea, bueno, lo que pida el chiste, pero suelen ser 4 párrafos. Porque creo que si me leen 2 personas, pero que son 2 personas que se leen el texto entero, pues para ellas trabajo. A ellas me dirijo. No a los que se quedan con el titular en Twitter. A esos no me dirijo especialmente. Entonces eso, por un lado, como consumidor, tenemos que ir a buscar lo que nos interese, consumir esos fanzines digitales que aún existan, esos podcasts que escuchan 4 gatos, y ya está. Y dejar de quejarnos de que en las redes sociales es todo lo mismo y que no hay nada interesante, porque sí, efectivamente, es exactamente eso. Pues ya para terminar, Xavi, me gustaría preguntarte cómo te gustaría ser recordado en el futuro. ¿Tienes pensada alguna monería? Te pregunto esto porque me acuerdo del epitafio de Groucho Marx, por ejemplo, ¿no? Perdone que no me levante y tal. Tienes un epitafio, sería como la monería definitiva, digamos. ¿Tienes pensado algo o se te ocurre algo en este sentido?
No, la verdad es que no, no se me han ocurrido a veces epitafios para otros, pero para mí no. Es que, jolín, despedirse de este mundo con un tweet es como de toda su experiencia vital, al final se quedó con un tweet, ¿no? No, o sea, creo que no, o sea, que creo que me da igual y creo que seré recordado durante un tiempo limitado, es decir, que me da igual, o sea. Mi única obsesión es no morir y dejar cosas que puedan dar mucha vergüenza a quienes se queden. Como, ¿sabes? Como encontrar textos super cursis que escribí, que me olvidé que existían y luego aparecen en el iCloud cuando mis familiares entran ahí para ver lo que dejé, ¿no? No quiero legar nada ridículo, pero por la vergüenza de quienes lo van a ver, no por mí que ya no estaré. O sea, no tengo mucho afán de trascendencia. Quiero que me quieran ahora, aquí y ahora, no cuando no exista. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en Gente Diferente. No quiero despedirme sin preguntarte cómo estás llevando el confinamiento. Bueno, ahí vamos. Bien, bien, porque trabajo a distancia como antes, con lo cual no ha habido mucha diferencia en este aspecto y de salud bien, así que no me quejo. Muchas gracias, Xavi. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas y sugerencias a la dirección que aparece en pantalla. Volvemos la semana que viene con más gente diferente que nos ayudará a entender las complejidades del mundo de hoy. Gracias por estar ahí.